Bueno, pues muy buen día. Depende del día, ¿verdad? O la noche en la que estén viendo esta palabra, Barak, que me decidí a grabar en lugar de hacerlo en vivo como normalmente lo hacemos, amigas, porque es larga. Es larga, habla de muchas cosas para mí padrísimas. Dios me habló demasiado con esta palabra y pues se los voy a compartir con muchísimo gusto, pero primero que nada vamos a darle, y voy a hablar un poco rápido a propósito para que el tiempo no nos gane. Al final, si hablo muy rápido y se les va algo, lo pueden regresar en el video, ¿no? O en el podcast. Y pues bueno, voy a darte la bienvenida, hermoso Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Este es tu salón, este es tu momento, este es tu templo, este es tu grupo, este es tu templo, este es tu templo, Espíritu de Dios. Límpialo, sánalo, florécelo, siembra más de tu reino en nosotros, por favor. En este momento, con esta palabra, sé que vienes a sembrar, sé que vienes a darnos más de lo mucho que ya nos has dado en nuestras palabras, Barak, y ya sea que si alguien que está escuchando esto va a una iglesia o a otra iglesia, en todos lados donde leamos y cuando leemos la Biblia y cuando te buscamos en oración, discúlpanos cuando no lo hemos podido hacer, discúlpanos cuando decimos que no tenemos tiempo para ti, te pido perdón. Eh, Ayúdanos a darte más tiempo, ayúdanos a estar para ti todo el tiempo, a ser buenas personas, a ser buenos seres humanos, a ser buenos individuos para esta sociedad, a ser buenos padres, madres, hermanos, hijos e hijas. Solo tú, Espíritu Santo, te lo pedimos, Padre, que lo haga tu Santo Espíritu y te lo pedimos a ti, Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesús, que esta palabra entre, Señor, y haga, y deshaga, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, el título, como recordarán la palabra pasada, una de las palabras pasadas, hablábamos de el lugar correcto. A David se le ungió rey, para los que no saben, pues bueno, David fue rey de Israel, impuesto por Dios, se le unge rey y se vuelve rey por decisión de Dios, ya que tenía el corazón, el mismo Dios lo dice, el corazón conforme a su corazón. Era un hombre conforme al corazón de Dios. O sea, como David sentía, como David decidía, como David era como sentía, como decidía y como era Dios. Ver la vida de David es un poco de ver, bueno, es ver la vida de Dios, aunque no es Dios al 100%, porque Dios es perfecto, Jesús es perfecto, Jesús no pecó, Jesús no se equivocó. Y gracias a Dios, así lo voy a decir, David sí. Aunque fue un hombre conforme al corazón de Dios, aunque fue un hombre elegido por Dios para guiar a su pueblo, para reinar en su pueblo, en su tierra, este, tuvo fallas. Y la vez pasada hablábamos de que David se mantenía en el lugar correcto y por eso es que Dios lo elige para ser rey. Y no es que David se haya salido del lugar correcto, como lo hizo a lo mejor Saúl, sin poder regresar. Saúl también tenía la posibilidad de regresar al lugar correcto, ¿ok? Solo que Saúl ya no quiso. David se sale del lugar correcto y de eso vamos a hablar en este momento. Y quiero comenzar esta palabra con la siguiente frase. Papá, ya te perdono. Sí, tuviste errores. Él te conoce mejor que tú al que los cometió. No te puedo decir solo un no te preocupes, porque justo en ese tema vamos a entrar. Como recordarás, en la palabra anterior, hablamos de estar en ese lugar, correcto. Cómo mantenerse en ese lugar. Entonces, te voy a contar la historia, porque no la quiero hacer larga y no es que en la Biblia sea larga. Lo que pasa es que no te voy a leer la historia completa, no te voy a venir a leer la Biblia, ¿verdad? Porque además, pues esta palabra pasa por un filtro que soy yo. Entonces, aquí hago un paréntesis, agarra lo bueno y deja ir lo que no te parezca, lo que no te gustó que dije, lo malo, déjalo ir, porfa, porque en algunos momentos yo aplico, literalmente aplico la ofensa a propósito, digo cosas fuera de contexto a propósito, para que te cueste trabajo recibir lo que Dios a mí ya me dio. Aguas, aguas, yo lo hago a propósito. Yo a propósito digo bromas, digo tonterías, etcétera, porque la gente orgullosa y arrogante que cree que ama a Dios, pero tienen orgullo y soberbia en sí mismos, y yo fui uno de ellos, son los primeros que dicen, este no es un pastor, este no es alguien con derecho a hablar de Dios, este no es alguien con derecho a hablar de la palabra de Dios, ¿por qué dice esas tonterías? Ahora, espérame tantito. Todo lo que sale de nuestra boca viene de nuestro corazón. Y muchas de mis bromas, al final, no son tan malas, ¿no? Como parece, ¿no? Hablamos del vulgarismo mexicano, de la cultura, etcétera. Entonces, a lo que voy es que, y no busco justificarme, porque al final el que me va a juzgar es Dios, y el que nos va a juzgar a todos es Él.
Pero si tú buscas pretextos para no escuchar la palabra de Dios o para no escuchar a Jesús o recibir su amor, ese podría ser uno. Entonces, por eso yo les pido, no escuchen lo que no les guste, eso déjenlo ir. Y al final soy hombre, me puedo equivocar. Tomen lo bueno, tomen lo que construya y de preferencia tomen al Espíritu Santo, tomen a nuestro hermoso Espíritu de Dios y tomen el amor por Jesús mucho más fuerte. ¿Sale? Amen más a Jesús de lo que lo amo yo, porfa. Entonces, David es el hombre conforme al corazón de Dios. A la fecha, porque David no murió, ¿eh? David está en el cielo. Y ahí es a donde quiero llegar en esta ocasión. ¿Qué pasó cuando el buen David pecó? Cuando se equivocó, cuando cometió el error de no estar en el lugar correcto y justo por eso realizó el acto incorrecto. Fíjate bien, ¿eh? Te voy a contar la historia porque no la quiero hacer larga. En el libro de Segunda de Samuel, de los capítulos 11 y 12, ¿sale? Es el segundo libro de Samuel, hay primera de Samuel, segunda de Samuel, está el principio de la Biblia, ¿sale? Después de Génesis y unos libritos más. Capítulos 11 y 12, a esos te nos vamos a referir y a esos te invito que vayas a leer. David ya era rey y claramente dice la Biblia que en verano era la costumbre de los reyes ir a la guerra. No sabemos por qué David decidió no ir hasta este momento, más adelante se los digo, pero el problema era que era una ley no escrita. Los reyes debían comandar a sus ejércitos. Si no mal recuerdo, fueron los mismos hombres de su ejército, ahí está ya el problema, he ahí el problema, los que le dicen a David, Señor, si usted llega a morir, se apagará la luz que guía el camino de Israel. Obviamente eso estaba mal porque la luz que guiaba, que guió y que guía y que guiaba el camino de Israel es Dios. Ahora bien, pero querían mucho a David porque al final era un representante de Dios, era el rey que Dios había impuesto, imagínense. Entonces, por medio a que, justo, ujú. Ahora, en pocas palabras, como en las iglesias grandes, por ejemplo, cristianas, la unción, entre paréntesis, la unción quiere decir poder, quiere decir misión. La unción de David o la misión de David era ser rey, el guía de la nación. Cada uno de nosotros tenemos una misión y una unción. Ahora, espérate, una cosa es que tengas la misión y otra la unción. Llegaste a este mundo con una misión. Ay, esto tómenlo bien cañón, ¿eh? Pero para poder realizar esa misión correctamente necesitamos la ayuda de Dios. Cuando vamos con Dios y le decimos, Señor, tengo esta misión, pero no lo puedo lograr sin tu ayuda, no puedo hacerlo sin tu ayuda, entonces le pedimos la unción. Úngeme para hacer esto para tu gloria. Úngeme para hacer esto para tu honor. Y entonces Dios te da su poder, a través de su gracia, a través de su amor, te da su poder, te unge y entonces vas por el camino que Él ya ha indicado y ha escrito. Hay muchísima gente en este mundo que a lo mejor está dentro de su misión sin la unción, o muchísima gente en este mundo que tiene la unción, pero no la misión correcta. ¿Sí me explico? Oh, está cañón. Entonces, para poder estar en el lugar que debes, en el momento que debes, que no tengas errores, ¿no? O que no te salgas del lugar correcto, hay que acercarse a Dios. Vuélvelo a buscar, no te preocupes. Ay, es que me salí del lugar correcto. Hoy ando en depresión, hoy ando triste, hoy no quiero contestar el teléfono. Mira, ve con Dios. No contestes el teléfono, no hay problema. Ve con Dios. Busca a papá. Papá tiene la solución. Regresemos al tema. Obviamente, a mayor relación con Dios, tu unción tiene un crecimiento mayor para que la misión sea más exitosa para Dios. Entonces David el rey no va a la guerra. No hizo lo que su unción encomendaba. La bronca con esto es que la ociosidad no es una buena compañía y David miró a una mujer muy hermosa que se bañaba y que casualmente no cerró la ventana. Pero no me voy a meter en esos temas porque puedo levantarle falsos a alguien que también está en el cielo. La idea es que David, el rey, la podía ver. Chanfle. Hasta aquí todo bien. Aunque era Dios, la fidelidad es importante. Aunque para Dios la fidelidad es importante, así que a los reyes, al parecer, papá les dio permiso de tener las esposas que ellos quisieran en aquel tiempo, acuérdense. Supongo que, pues porque las podían mantener, pero ella era Betsabé, esposa de Urías, elitita. Y escribo elitita porque en la actualidad en las comedias, que esto ya parece una comedia de la vida real, en las telenovelas normalmente tienen dos nombres y un apellido rimbombante, pero aquí lo que le pusieron es Urías, elitita. Entonces David la invita a cenar, o la trae simplemente. Y desgraciadamente para Urias y para Papá Dios no fue lo único que se cenó esa noche. ¿Y sabes dónde estaba Urias? Donde no estaba David.
justamente en la guerra. Continuemos con esta terrible historia, ¿va? Y si ustedes no la conocían, seguramente una de las preguntas que ya les surgió es, bueno, si David no sabía que era casada, a lo mejor, ¿no? Pues sí, sí sabía, sí le dijeron. Mejor, y en este caso, vea la Biblia para que leas la historia con todos esos detallitos que yo no te estoy dando, para que la tengas, y a lo mejor si en algo me equivoqué, me lo escribes, o si eres mi amiga, mi amigo y tienes mi número, me mandas un WhatsApp y me dices, oye, aquí te equivocaste en esto, hermano, acá te equivocaste en esto, amigo, ¿sale? Y lo cambiamos, no pasa nada, pido disculpas y se sigue adelante. Entonces, el hombre conforme al corazón de Dios lo hizo con alevosía y ventaja. Otra pregunta que puedes tener es, pero si David tenía varias esposas, ¿por qué va a ser mal? ¿No? Una más. Regresamos al punto. El problema aquí es que aunque él sí tenía permiso, no tenía permiso de tomar a una mujer casada. ¿Sale? Entonces, entonces a lo que voy es que, ok, David va, se acuesta con Betsabé y hasta ahí todo bien. O sea, nos acostamos, órale, una cana al aire, como les suelen decir, ¿verdad? Y lo malo de todo esto es que Betsabé regresa un día y le dice que está embarazada. Y David, para cubrir su error, le pidió a su general en jefe que le mandara a Urias de la guerra, le dijo, por favor, mándame a Urias, quiero platicar con él. La idea era emborrachar a Urias, mandarlo a su casa y que se acostara con su esposa. ¿Sale? Así, el bebé que venía en camino iba a pasar por de Urias en lugar de por de David. Y aquí vamos a hacer otro paréntesis para que vayan a buscar la prédica de Dante Hebel sobre este tema. Él habla sobre este tema, tiene una prédica súper bonita sobre David y Betsabé, y no solo bonita, muy graciosa. Me encanta Dante Hebel. Pero Urias era un hombre fiel a Dios, para colmo, al rey y a su esposa. Era un hombre de convicción. En aquel tiempo, era un tiempo de guerra. Si sabes, por ejemplo, si sabes por qué concentran a los equipos deportivos en hoteles, lejos de sus esposas, antes de un partido. Ahí está. Igual en la guerra. O sea, si estaban en guerra, era guerra y no era tiempo de hacer el amor. ¿Sale? Entonces, y como no era tiempo de hacer el amor, eh, la primera vez que David emborracha a Urias, Urias piensa, pero ¿por qué voy yo a ir a acostarme con mi esposa cuando mis amigos están dando su vida por el rey y por Israel y por Dios? No tengo ningún derecho a ir a disfrutar de ese placer tan maravilloso cuando, cuando mis compañeros no lo están haciendo. Así fue y Urias murió. Pues sí. Entonces, ¿y cómo muere Urias? Bueno, lo intenta 2 o 3 veces David, ¿sale? Urias simplemente no se va a acostar con Betsabé, así que ¿qué hace David? Lo manda con su carta, con su sentencia de muerte, lo manda otra vez a la batalla y le pide a su general en jefe, le dice, ponlo hasta adelante, ponlo enfrente de la batalla, justamente con esa intención. Y sí, Urias muere. Entonces, ya con un bebé en camino, David, ¿qué hace? Hace lo correcto, se casa con Betsabé. Entonces, ¿por qué? Pues ya era legal, ya era viuda. El problema es que papá, igual que los juguetes de Sid, el de Toy Story, lo ve todo. Y es ahí cuando desgraciadamente David tuvo un nuevo encuentro con Dios, pero no uno bonito, sino uno en el que Dios lo confronta muy duro. Imagínate, papá sabe quién eres y de pronto haces algo que no es ni tiene que ver con quién eres, con el papá que eres, con el esposo que eres, con la esposa que eres, con la mujer que eres. ¿Sí me explico? Papá de alguna manera te lo reclama. eh, en este tiempo de una manera diferente, ¿sale? Son tiempos distintos. En este tiempo lo hace con mucho amor por culpa de quién creen, de su Hijo Jesús. Jesús nos amó y por ende papá nos ama. Obviamente Jesús nos amó porque papá nos ama. Pero a lo que voy con esto es que hoy papá no puede hacer ni va a hacer nada en nuestra contra. Primero, es algo que no va en su razón natural de ser, de Dios. Somos hechos a su imagen y semejanza. Él jamás hará algo en nuestra contra. Pero aquí Dios permitía que lo que el mismo hombre, en este caso David, hizo en su contra, viniera en contra de él, quitaba la protección, quitaba la protección. En este caso Dios lo que hizo fue quitó la protección y permitió que la maldad hiciera ahorita van a ver la consecuencia, pero ahora tenemos una protección extra que es en Cristo Jesús. Entonces podremos equivocarnos, a eso voy más adelante, perdón, ya me estoy saliendo del tema, me estoy yendo hasta el final.
Entonces, no es para que piense que con Cristo ya tienes permiso de pecar. No. Hoy y antes de Cristo es lo mismo, es lo mismo. O sea, tú tienes que ser fiel a Dios, tienes que ser este, con principios y valores, tienes que ser una buena persona, sí o sí, no hay más, no hay más. ¿Ok? Entonces debemos ser el amor de Dios en esta tierra y eso aplica justamente ser sabios y hacer lo correcto, o por lo menos lo mejor que podamos. Pero te voy a terminar la historia y luego continuamos. Aquí te voy a compartir ahora sí parte de la Biblia. Segunda de Samuel 12, del 1 al 25 dice, y disfruta esta historia maravillosa que me encanta. Y me encanta por lo dura que es. El Señor envió a Natán, que era un profeta, para que hablara con David. Cuando se presentó ante David, dijo, dos hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos. Comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que respondió a Natán, tan cierto como que el Señor vive, quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán dijo a David, tú eres ese hombre. Así dice el Señor Dios de Israel. Yo te ungí como rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que le desagrada? Asesinaste a Urías elitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor. Yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has mostrado desprecio al Señor. Dicho esto, Natán volvió a su casa, y el Señor hirió al hijo que la esposa de Urías había dado a David, de modo que el niño cayó gravemente enfermo. David se puso a rogar a Dios por él, ayunaba y pasaba las noches tirado en el suelo. Los oficiales de su corte iban a verlo y le rogaban que se levantara, pero él se resistía y aún se negaba a comer con ellos. 7 días después el niño murió. Los oficiales de David tenían miedo de darle la noticia, pues decían, si cuando el niño estaba vivo hablábamos al rey y no nos hacía caso, ¿qué locura no hará ahora si le decimos que el niño ha muerto? Pero David, al ver que sus oficiales estaban cuchicheando, pero David, al ver que sus oficiales estaban cuchicheando, se dio cuenta de lo que había pasado y preguntó, ¿ha muerto el niño? Entonces David se levantó del suelo y enseguida se bañó y se perfumó. Luego se cambió de ropas y fue a la casa del Señor para adorar. Fíjate, perdón, ahí tuve que hacer un paréntesis. Fíjate. Después regresó al palacio, pidió que le sirvieran alimentos y comió. ¿Qué forma de actuar es esta? Preguntaron sus oficiales. Cuando el niño estaba vivo, usted ayunaba y lloraba, pero ahora que se ha muerto, usted se levanta y se pone a comer. David respondió, es verdad que cuando el niño estaba vivo, yo ayunaba y lloraba, pues pensaba, quién sabe, tal vez el Señor tenga compasión de mí y permita que el niño viva. Pero ahora que ha muerto, ¿qué razón tengo para ayunar? ¿Acaso puedo devolverle la vida? Yo iré a donde él está, aunque él ya no volverá a mí. Luego David fue a consolar a su esposa y se unió a ella. Betsabé le dio un hijo, al que llamó Salomón. El Señor amó al niño y mandó a decir por medio del profeta Natán que le pusieran por nombre Gedidías, por disposición del Señor. Gedidías quiere decir amado del Señor.
si no mal recuerdo. Si me equivoco, por favor, discúlpenme. Es que no lo alcancé a poner aquí por lo que estoy viendo. Ahora bien, detalles de la lectura que ahorita aquí quiero recalcar y rescatar. Una importante. David sabía, incluso quiero que escuches esto, sin Jesús de por medio, David sabía que aunque se equivocó, sabía que iba al cielo. Oye, pero espérate tantito, no te equivoques. David se dejó de equivocar. Esta es la única ocasión que David tiene relación con una mujer casada. Foco, foco, fíjate, ¿sale? David se equivocó una sola vez y con eso le sirvió para aprender. Ahora las consecuencias fueron muy fuertes. Al final, la consecuencia fue la vida de un bebé. Un bebé que antes de ser bebé era un ángel. Ahora, no quiero minimizar la situación, ¿eh? Solo quiero que tampoco, lo que no quiero ahorita es que vayas con todo el dolor que traes adentro y vayas a reclamarle a Dios, ¿por qué también el hijo de David? No, 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 a ver, espérate. Lo que le pasó a ese niño no fue culpa de Dios. Sí, fue culpa de David. En parte sí fue culpa de David. En parte. ¿Sale? Digo en parte porque aparte hay un espíritu de muerte que quiere venir por todos los bebés del mundo para que no cumplan la misión que Dios tiene para ellos en sus vidas. Pero ese es otro tema. ¿Sale? Ahora bien, la idea aquí es que David sabía dónde iba y sabía que iba a volver a ver a ese bebé. Que seguramente ahorita estará platicando con él en el cielo, se habrán conocido, oye, incluso hasta a lo mejor hasta le pidió perdón. Puede ser, es que no sé, yo solo estoy divagando. Para mí son ideas importantes. Ahora bien, eso me pareció importante, ¿sale? También otra cosa que me pareció muy, muy importante cuando Dios le dice, y me encanta, en la parte de, perdónenme, es que, pero aquí está rapidísimo, he pecado contra el Señor aquí arribita cuando le dice que él le iba a dar más. Entonces, tú eres ese hombre, así dice el Señor Dios de Israel, yo te ungí como rey, y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. Chicos, chicas, por favor, foco, atención, y esto es para mí también. Conforme vamos pecando, conforme nos estamos equivocando, conforme preferimos ser malos que buenos, así de sencillo, ¿eh? Si tú prefieres ser una mala persona, le estás impidiendo a Dios hacer esto, porque ahí David tuvo un pecado y entonces Dios le dijo, voy a tener que, tú abriste una puerta, ¿sale? Al equivocarte. Me despreciaste al equivocarte. Cada vez que pecamos, cada vez que nos equivocamos, estamos despreciando a Dios. Esta idea es importante, ¿sale? Entonces, cuando tú desprecias a Dios, le cierras la puerta a Dios para las bendiciones que Él tiene para tu vida y para la vida de tu familia, y le abres la puerta a desgracias como la que le estaba pasando a David o como la que le pasó a David. Aguas con eso, porque Dios te quiere dar mucho más. Y te lo voy a repetir, o sea, y por eso es que me encanta esta parte. Este, mm, y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. Versículo 8. Dios tenía muchísimo más para David que David bloqueó al cometer su error. Importante, primero disfruta lo poco que crees que tienes como si fuera mucho, porque papá te quiere dar más. Y regresamos al reclamo de papá a David, que me parece de lo más impresionante. No está mal conformarse con lo que tienes. Entonces, no te estoy diciendo confórmate, te estoy diciendo sé feliz con lo que estás teniendo en este momento, porque si no, regresamos al punto, y esto se lo han dicho miles de veces, pero lo que está mal es que le robes o quites a alguien lo que es suyo. Eso sí que le molesta a papá, porque eso que David robó se lo había dado Dios a Urías. Betsabé era de Urías. Ahora, olvídate de que estemos poniendo a Betsabé como una cosa, o al revés, Urías se lo dio a Betsabé y Betsabé lo despreció, ¿me explico? Sí, 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 o sea, digo, para que lo veas de cualquiera de las dos formas. O sea, Dios te da una persona maravillosa, ¿no? En este caso mi esposa, no la voy a despreciar por irme a acostar con otra persona. No, no, no. Eso sería despreciar no solo a Dios, sino a mi esposa, que Dios me dio con tanto amor. Entonces, ¿cómo debo tratar a mi esposa? Con mucho amor, no hay más, ¿sale? Entonces a lo que voy aquí es que, y mientras trate a mi esposa con mucho amor, a mi hija con mucho amor, Dios nos va a dar más de las grandes y hermosas bendiciones que nos ha dado, empezando por la salud y el amor. Eso para nosotros debe ser lo más importante. De ahí obviamente vendrá la abundancia y la provisión que tiene que ser por nuestro trabajo, también por nuestro trabajo. Entonces,
Si antes de la gracia el pecado tenía consecuencias, sí, ¿sale? Antes de la gracia tu pecado tenía consecuencias. Oye, Andy, oye, ¿el pecado sigue teniendo consecuencias? Sí, sí, pero gracias a la gracia, gracias a la gracia de Dios, muchos seguimos vivos a pesar de que pecamos, cuando ya nos hubiéramos ganado la muerte eterna, ¿sale? Por seguirnos equivocando. Entonces hoy hay una gracia de parte de Jesús, porque hay más amor. Jesús fue amor, el amor completo. ¿Sí me explico? Él se da en sacrificio como amor por nosotros y gracias a ese amor hoy no vamos a morir, sino que Dios está teniendo paciencia para que vivamos. Ahora bien, papá en ese momento, sí, su hijo Jesús sin su Hijo Jesús de por medio, no podía permitir que se hiciera algo fuera de su voluntad y su amor, sin Jesús por en medio. Te puse casi todo el capítulo porque es importante que conozcas el sentir de papá. Viste que primero le da un ejemplo. Dios no llegó y, a ver, tú, hijo, que no sé qué, te pasaste de lanza, o sea, estás viendo, tú tienes un montón de mujeres que yo te permití tener y a Urias le estoy permitiendo tener solo una y vas y se la quitas, pues, ¿cómo crees? No, no, no llegó reclamando. O sea, Dios llegó y le dice, fíjate que tenemos esta historia. ¿Cómo la ves? Permitió que David se autojuzgara. ¡Bum! ¿Qué tan duro está haciendo contigo mismo? Aguas. ¿O qué tan duro está haciendo con los demás? Así como juzgas a los demás, te estás juzgando. Y Dios solo está permitiendo que te llegue lo que tú te estás juzgando en reflejo hacia los demás. Espero que se haya entendido. Vea que quien escuche esta palabra va a ser muy bendecido. Perdón por no hacerlo de lo mejor, pero vamos a darle. Y luego, solo le hizo saber con mucho amor que lo que hizo fue un abuso de poder, que todos en esta tierra tenemos un propósito según nuestras capacidades y sueños, y que él había intervenido en el sueño de Urías, de tener una sola esposa y darles su vida a ella, al reino y lo peor, a su rey. O sea, Urías estaba haciendo lo que tenía que hacer, ¿me explico? Y aquí ya casi vamos a terminar. ¿Qué significa figurativamente el ayuno y la oración de David? Bueno, él lo explicó casi casi. En la historia que acabamos de leer, todos creemos que David le estaba pidiendo a Dios por la vida del niño, pero en realidad lo que Dios vio fue un sólido arrepentimiento de parte de David. Y si acaso David lo conseguía, que el niño sobreviviera. Porque todos obviamente van a decir, ay, no, estaba llorando y ayunando por su hijo, por su bebé. Y no, 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 no. O sea, no solo era eso. Era, Dios, me duele lo que hice en contra de ti. Te amo con todo mi corazón, perdóname. Y si por favor es posible, no te lleves al bebé, ¿no? No permitas que el bebé se vaya. El bebé se fue, se tuvo que ir, ni modo, así fue esto. Este, y así nos va a pasar a muchas personas, no que nuestros bebés se van a ir, me refiero a que nos van a pasar consecuencias por actos que hicimos o que no hicimos, ¿sale? Aguas ahí, o sea, no todo lo que te pasa viene de parte de Dios para hacerte sufrir y y eres un monumento a la humildad. No, 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 hay muchas cosas malas que suceden en este mundo y no fueron, no, no es que Dios quisiera que te pase, en realidad Dios no quiere que te pase nada malo, por favor, entiéndelo. Nada malo proviene de Dios, lo dice la palabra. Todo lo bueno proviene de Dios, lo malo no. ¿Sale? Entonces, ah, en realidad, lo que Dios vio fue ese sólido arrepentimiento. Y a Dios le gustó eso. Pero Dios no podía tener el resultado de las decisiones y acciones de David, como ya lo mencioné, antes de la gracia. No es que la vida de Urías valiera la vida del bebé que se regresó al cielo. No, no es eso. Desgraciadamente, nuestra forma de pensar llena de culpa, pero más de indignación contra la vida, nos lleva a pensar que Dios es muy malo por las cosas malas que pasan. Solo entiende esto, si tú piensas que Dios es malo, el malo eres tú. Así como pensamos de la gente, así como pensamos de la vida, es como en realidad somos. Acuérdate que somos un espejo, todo lo estamos reflejando. Y esto que te estoy diciendo es para mí. No metas a Dios en las consecuencias de tus actos. Mételo en tu cambio de chip, en tu cambio de vida. Y mira cómo un David, a pesar de que se equivocó con Betsabé, y aunque no solo pecó David al tomar a una mujer casada, y también ella lo hizo al engañar a su esposo con el rey de Israel, papá los amó dándoles un heredero al trono al que amó con todo su corazón. O sea, Dios nos ama. Que dice claramente la Biblia y la historia que fue el rey más rico y sabio de todos los tiempos. Y te voy a decir por qué. Porque no importa de dónde vengas. Porque todos podrían decir, ay, no, Salomón nació de una mujer que era casada,
¿no? De un Salomón vino también de algo que el rey estaba haciendo mal. ¿Sí me explico? Uy, cuánto chisme habrá habido, ¿verdad? Alrededor de esa historia. A lo que voy con esto es, a Dios no le importa de dónde vienes, no le importa dónde naciste ni quién crees que eres. Lo que importa es que si Dios está contigo, llegarás a donde debes. Como leíste en la historia de este capítulo, David tenía otros hijos y también escuchaste bien, papá le dijo a David que sus mujeres se desviarían y estarían con otros hombres. Esto no lo dijo Dios maldiciéndolo, papá no maldice a nadie. Si lo dijo a David como consecuencia de su acto, o sea, Dios conocía las consecuencias de lo que Dios había hecho, así que nada más le dijo, mira, esto es lo que va a pasar, ¿no? Por lo que hiciste. No hay más. Ahí el porqué de que los hechos sean más importantes que las palabras. Un acto abre puertas. Puede ser una puerta buena o una mala. En este caso, lo que David hizo no solo abrió la puerta a un aborto, sino a perder parte del harem que le correspondía como rey. Cuando pierdes oportunidades de hacer lo correcto, también pierdes bendiciones que papá apartó solo para ti. Entonces, me encanta la reacción de David cuando él ya sabía que el bebé se había regresado al cielo, había fallecido. Se levanta, se baña, se perfuma y a seguir que hay una misión de Dios que cumplir. O sea, David no perdió el foco era Dios. Me desenfoqué un poquito de ti, Señor. Ok, ya pasó esto, me duele con todo el corazón, pero si todavía no es mi día de morir, tengo una misión de tu parte que cumplir. Y eso es de valientes, señores y señoras, eso es de valientes. Te pasen cosas malas y que no la agarres en contra de todo el mundo y en contra de Dios y que salgas y ames a tu enemigo, eso es de valientes. Y aquí lo hizo Jesús y lo hizo David de una forma impresionante. Entonces, en lugar de que digamos que Dios es vengativo y malo, no perdonó a David y se llevó de regreso al cielo al hijo, yo te voy a decir, esto sucedió antes de Cristo. En ese momento nadie había dado su vida por la humanidad para el perdón de nuestros pecados. ¿Esto qué quiere decir? Que David tuvo que responder por su pecado ya que no había alguien que lo hiciera por él. A esto, mis queridos educandos, se le llama gracia. El poder de que papá te perdonó sin consecuencia a través de Jesucristo. ¿Sigues vivo? Bueno, todavía puedes ir al cielo. Así que echarle ganitas. Y ya para terminar, señores y señoras, es el tiempo de la gracia. Sí, donde nos podemos equivocar sin querer, de preferencia, porque Jesús se volvió hombre y no se equivocó porque sabía que tú lo harías cada 3 segundos. Y donde Él murió para que aprendieras a dejar de equivocarte, no solo para darte herencias celestiales que solo puedes reclamar tú, que son impresionantes. Neta, no te imaginas los regalos de Papá Dios para ti. Lo único que tienes que hacer es amarlo, ¿ok? Si no puedes amarlo, dale gracias por su amor. El agradecimiento es un buen comienzo. Y déjate llevar por el Espíritu. Te comparto el versículo que respalda parte de lo que te acabo de decir. Después de Cristo, el apóstol Juan escribió en Primera de Juan 2:1: Mis queridos hijos, escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo, el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Sabemos que hemos llegado a conocer a Dios y obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos es un mentiroso, y la verdad no está en él. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Y otra vez lo puse completo, como la frase completa, la idea completa, porque es importante. Todo lo que acabamos de leer, y ahora te lo resumo sin albur y con mucho respeto, no te desvíes del tema. En resumen, te puedes equivocar. Órale, está chido, papá te perdona, siempre y cuando creas en Jesús como tu Señor y Salvador. Las cosas como son. Su hijo te hace el paro, parísimo. También es importante que cambies tu vida. Puedes tener errores, pero no el mismo error varias veces. Ahora, si tienes el mismo error varias veces y estás en el proceso de dejar esa adicción, aquí sí meto mi cuchara. Sé que papá es tan bueno que te tiene paciencia y te acompaña en el proceso, porque en parte es parte de mi caso. Y no me alejé del amor de papá por reincidir en el error, ¿no? Algo mejor. En la repetición del error me encontraba y me encontraba con su amor. Y es tan hermoso ver cómo él no me abandona hasta que llegué al punto en el que logré dejarlo. Que hoy seamos libres de nuestro peor pecado no quiere decir que no nos seguiremos equivocando. Ojo ahí,
Fíjate, incluso me queda claro que papá envió a Jesús justo por eso, que sabía que lo intentaríamos hasta el cansancio. Porque si una virtud tenemos de parte de Dios es esa, ser tercos. Si lo fuimos para lo malo, obviamente lo haremos para lo bueno. Papá sabe que podemos, y para mí Jesús es, también aparte de mi Salvador, esas porras, ese mejor amigo que todos necesitamos, que siempre nos puede sacar de los hoyos, sí, de los diferentes en los que nos metemos, para ayudarnos a salir y cuando menos lo esperas, tu vida habla maravillas de ti sin darte cuenta, porque refleja su amor, porque tu vida refleja su bendición y su misión. Vamos a orar. Papito, perdón, porque somos reincidentes. Perdón, porque te he vuelto a fallar. Te pido, Señor, este día que perdones mi pecado y los pecados que voy a cometer en el futuro sin querer y a lo mejor hasta queriendo. Por favor, Señor, perdónanos y perdónanos. Acércanos más a ti a través de nuestro Señor Jesucristo. Y te pido, Espíritu Santo, que este momento tú limpies y sanes el alma, el alma, la mente y el corazón de cada uno de los que estamos escuchando esto, Señor. Sánanos. Concédenos esa sanidad y ese amor completos, por favor. En el nombre de Jesús te lo pido, sánanos. De cualquier enfermedad sana en este momento, en el nombre de Jesús. Cualquier dolor y cualquier herida no sanada también son sanadas en este momento en el nombre de Jesús. Y si no es así y estamos en el proceso, va a sanar en el nombre de Jesús. Y si no es así y ni siquiera queríamos que sanara, va a empezar el proceso ahora en el nombre de Jesús. Porque queremos ser libres de lo que nos está alejando de ti. Queremos ser libres, hermoso, de lo que nos cega de pronto para no poder ver lo hermoso que es estar contigo en esta vida, vivos eternamente. Hazlo tú, Espíritu Santo, para Papá Dios, en el nombre de Jesús. Y para nosotros va. Amén y amén.